de bendición. La única forma de cambiar sus pensamientos es con la palabra de Dios. Lea la Biblia, medite en ella día y noche, busque y sirva a Dios, active su fe y Él le concederá los deseos de su corazón. Amén. Aleluya. ¿Pueden decir gloria a Dios? Alabado sea Señor. Gracias porque estás aquí. Gracias por todos tus beneficios. Nos alegra saludarles una vez más. Dios les bendiga en todas las partes donde nos escuchan. Deben ver siempre como Dios ve. Esa perspectiva celestial les hará disfrutar de todas las bendiciones del reino. Qué bueno que nos acompañen en la enseñanza del día de hoy. Gracias por vernos y por ser parte de este canal. Deseamos que esta palabra sea de bendición a cada corazón y sean transformados al conocimiento de Cristo. Hoy hablaremos acerca de el poder de la gracia. Cientos de miles de creyentes pasan por la vida creyendo que el amor de Dios hacia ellos depende de sus acciones. Muchos creen sinceramente que Dios se avergüenza de ellos por sus errores y fracasos, o bien no han oído o se les ha olvidado que Jesús no solo pagó por nuestros pecados, sino que también llevó nuestra vergüenza. En algún lugar durante el camino hemos perdido de vista que la gracia de Dios sobreabunda. Hemos subestimado la medida de su gracia. ¿Qué ve Dios cuando le mira? Creo que es una gran pregunta. Y si usted tuviera que responder esta pregunta sinceramente hoy, revelaría lo que realmente cree en su corazón acerca de Dios. La mayoría de las personas, cuando las cosas les van bien, creen que Dios está contento con su comportamiento y conducta. Sin embargo, creen que todo cambia cuando fallan y cometen errores. Podrían ser cosas como perder los nervios en la carretera, visitar una página web que no deben, o decir palabras hirientes a un ser querido. En el momento del error, creen que cuando Dios les mira, no ve nada bueno en ellos. Creen que está enojado y decepcionado con ellos y quiere castigarles por sus errores. ¿Qué esperanza queda en la creencia de que cuando hace las cosas bien, usted es bendecido, pero cuando falla, es maldecido? Así era exactamente como funcionaba el antiguo pacto de la ley. El antiguo pacto era un sistema imperfecto. Observe cómo en el libro de Hebreos, Dios mismo encontró fallos en ese pacto y quiso reemplazarlo. Hebreos 8, 7 y 8 dicen: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. He aquí, vienen días, dice el Señor, que estableceré un nuevo pacto. Amigo, estoy aquí para anunciarle que Dios ya ha hecho un nuevo pacto. El nuevo pacto que Él ha instituido es el pacto de la gracia que usted y yo disfrutamos hoy. Es un pacto en el cual Él declara: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¡Aleluya! Dios puede ser misericordioso con todas sus injusticias y no acordarse más de sus pecados, porque ya se ha efectuado el pago total por sus pecados en el cuerpo de Jesús en la cruz. Por tanto, cuando Dios le mira hoy, Él no le juzga, estima y mide según sus imperfecciones. Él le ve en el amado, le ve en Cristo, y Él ve la sangre que su querido Hijo Jesús derramó por usted. Cuando Dios le mira hoy, ve a Jesús. Por eso, sus pensamientos hacia usted
son pensamientos de bien, perdón, bendición, gracia y favor. Jesús pagó un precio muy alto en la cruz para que usted pueda vivir completamente aceptado e incondicionalmente amado por Dios. Conocer y saber esto marcará la diferencia en cómo viva su vida, sin importar lo que tenga que afrontar. Quizá usted diga, yo no merezco este amor de Dios. Tiene toda la razón. Si fuera por lo que merecemos hoy, todos nosotros, yo incluido, merecíamos ser castigados por nuestros pecados. ¿Sabe que el castigo por el pecado no es simplemente una palmada en la mano? Esto no es algo que podamos endulzar. La paga del pecado es muerte. En otras palabras, si usted y yo recibiéramos lo que realmente merecemos, el castigo que merecemos por nuestros pecados es la muerte. E incluso así, nuestra muerte nunca podría pagar adecuadamente nuestros pecados, porque nuestra sangre no es una sangre inmaculada, sin pecado. Por eso me gusta recordar a la gente que desea ser justificada por su propia justicia, que eso sencillamente es imposible. Todos nosotros tenemos una deuda que jamás podremos pagar. La buena noticia es que Jesús llevó la sentencia de muerte por nosotros en la cruz. ¿Merecía Él ser crucificado en la cruz? Claro que no. Él escogió la cruz para que su sangre inocente y sin pecado pudiera limpiarnos de todos nuestros pecados. La cruz permanece para toda la eternidad, como una declaración del amor eterno de Jesús por nosotros. En la cruz, Jesús fue suspendido entre el cielo y la tierra como el sacrificio por nuestros pecados. Él llevó cada castigo que nosotros merecíamos. Él absorbió cada sanción que la ley demandaba por nuestros pecados. ¿Sabe por qué Jesús escogió la cruz? Juan 3, 14 y 15 nos da la respuesta. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue a la cruz para que todo aquel que cree en él pueda recibir el regalo de la vida eterna. Todo aquel que cree. Eso es lo único que tiene que hacer para entrar en la herencia que se compró para usted con la sangre del Hijo de Dios. Creer en Él, creer en Jesús, creer en lo que Él ha hecho por usted en la cruz, creer que todos sus pecados le han sido imputados a Él y que toda su justicia le ha sido imputada a usted. Creer en el intercambio divino, creer en su amor, creer que todos sus pecados han sido llevados en la cruz y que por medio de Jesús usted ha recibido los regalos de la justicia y de la vida eterna. Hay mucho que extraer de Juan 3:15. Vuelva a leer este versículo. Dígame, ¿quién es apto para la salvación? La palabra de Dios no dice, todo aquel que le obedece perfectamente. No dice, todo aquel que nunca falla. Y tampoco dice, todo aquel que cumple todos sus mandamientos. Simplemente dice, todo aquel que cree en Él. Todo aquel que cree en Él no perecerá, sino que tiene vida eterna. La única acción que se requiere de usted es creer. Usted podrá estarse preguntando, ¿cómo es posible que tan solo creer en Jesús pueda hacerme justo? Debe de haber algo más que deba hacer para ganarme y merecer el amor de Dios por mí. No lo descarte tan solo porque suene simple, y no subestime el poder de creer correctamente. Cuando usted cree correctamente, cuando cree que es justo por medio de Jesús, terminará produciendo los frutos de justicia. El apóstol Pablo hace referencia a los frutos de justicia en Filipenses 1 y 11, y especifica que son por medio de Jesucristo.
Cuando usted fija sus ojos en Jesús y solamente en Jesús como la fuente de su justicia y perdón, termina produciendo los frutos de justicia, santidad y carácter moral. Sin duda, la Biblia nos dice que cuando no vemos o se nos olvida que hemos sido limpiados de nuestros pecados, es cuando terminamos careciendo de dominio propio, bondad y amor fraternal. Puede ver cómo cuando cree correctamente, termina viviendo correctamente. Haga de Jesús su perdón y su amor el centro de cada área de su vida. Es triste, pero hay algunas iglesias en las que oirá solo acerca de cómo debe comportarse usted, pero no oirá el nombre de Jesús. No oye acerca de la cruz y no oye acerca de que usted ha sido hecho justo en Cristo. No oye cómo Dios le ve en Cristo hoy. Por eso estoy tan emocionado y bendecido al saber que el glorioso nombre del Señor Jesús está siendo levantado y exaltado cada vez más por todo el mundo. Sé que cuando la belleza, la perfección y el amor de Jesús sean revelados en la vida de las personas, sus vidas serán transformadas y no volverán a ser nunca los mismos. Los libros de autoayuda le dicen lo que usted debe hacer. Estos mensajes son acerca de Jesús ayudándole, señalándole a usted a Jesús y lo que Él ha hecho por usted. No importa cuántas veces haya fallado, cuando usted pone a Jesús como el centro de su vida, Dios hará que sus bendiciones, favor y gracia fluyan a su situación. Esa adicción con la que ha estado batallando dejará de ser. Esa pesada carga de culpa y condenación que ha estado llevando consigo durante años desaparecerá de sus hombros. Ese trastorno alimenticio, esa amargura, esa atadura y ese temor paralizante serán todos ellos consumidos en la persona de Jesús. Cuando comience a ver lo que Dios ve, su vida nunca volverá a ser la misma. Esto ya lo he dicho antes, pero merece la pena repetirlo. Cuando usted se hizo creyente, Dios dejó de verle como usted es. Cuando Él le mira hoy, ve a Jesús. Ahora usted está en Cristo. Cuando usted acepta a Jesús, es escudado en Cristo. Cuando Dios le mira hoy, Él no le ve con todos sus defectos e imperfecciones. Él solo ve a su Hijo Jesucristo. Su palabra dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso se refiere a usted, amigo. Por la abundante gracia de Dios, su favor inmerecido. Usted es aceptado y aprobado en Jesús, el amado. Lo que esto significa es que Dios ya no le evalúa o juzga sobre la base de sus propios méritos. Ya no se trata de lo que usted ha hecho o no ha hecho. Su amor por usted no depende de sus acciones, depende de Jesús. Sin importar los errores que haya cometido, Él le ve lavado en la sangre de su Hijo amado. Como usted está en Cristo, tener un futuro bendecido no depende de lo mucho que se esfuerce por ser perfecto o lo mucho que trabaje por cambiarse a sí mismo. Depende de la persona de Jesús. No se trata de que si usted merece ser bendecido, favorecido y victorioso. La pregunta es, ¿merece Jesús ser bendecido, favorecido y victorioso? La Biblia proclama, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Merece Jesús ser bendecido, favorecido y victorioso? Entonces, usted también. Eso es lo que significa estar en Cristo Jesús. Significa que hoy Dios le evalúa y le ve sobre la base de la perfección de Jesucristo. La justicia de Jesús es su justicia. De hecho, la Biblia explica que gracias a que Jesús, quien no conoció pecado, fue hecho por nosotros pecado,
Ahora nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Justicia es un término legal. Significa tener un estatus correcto ante Dios. El diccionario expositivo de las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de Vini define justicia como el don de la gracia de Dios a los hombres, por el cual todos los que creen en el Señor Jesucristo son introducidos a la correcta relación con Dios. En otras palabras, su estatus correcto ante Dios está basado en el estatus correcto de Jesús ante Dios. Hoy, usted es tan solo justo como Jesús, porque su justicia proviene de Él. Él la compró para usted en la cruz. Cuando usted le recibió como su Señor y Salvador, Él retiró toda injusticia de una vez y para siempre, y le dio su regalo de la justicia. Esa justicia es algo que nunca se puede obtener o lograr mediante su bien hacer. Solo se puede recibir creyendo correctamente en Jesús. ¿Y sabe lo que ocurre cuando usted recibe este regalo de la justicia? La Biblia declara que muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Escuche bien, cuando usted reina en vida, no lo hacen sus adicciones. Cuando usted reina, no reinan las enfermedades. Cuando usted reina, el temor, la depresión y todo obstáculo que le estén impidiendo vivir su vida al máximo serán derribados y eliminados. Hay mucha enseñanza hoy en día sobre actuar correctamente, pero la respuesta se encuentra en creer correctamente acerca de su estatus correcto en Cristo. Por eso es tan importante que usted recuerde esto. Su justicia, su estatus correcto ante Dios es un regalo. Muchas personas batallan hoy porque están intentando ganarse un estatus correcto ante Dios mediante su obediencia, esfuerzos y habilidades. Con sinceridad de corazón, creen que haciendo más buenas obras, siendo más obedientes, dejando más cosas por Jesús, orando y sirviendo más a Dios, Dios les bendecirá. Por favor, escuchen bien ahí afuera. Yo estoy a favor de hacer todas esas cosas, pero si cree que esas cosas le ayudarán a ganarse la justicia, entonces es cuando se convierten en un problema. Por muy bueno que todo lo anterior suene, cuando las personas fallen en obedecer, cosa que les ocurrirá, cuando fallen en dejar más cosas por Jesús, les ocurrirá, y cuando no oren, entre comillas, lo suficiente, lean la Biblia, entre comillas, lo suficiente, y sirvan en la iglesia, entre comillas, lo suficiente, comenzarán a descalificarse consciente o inconscientemente como candidatos para recibir el amor, la presencia y las bendiciones de Dios. ¿Y quién determina qué es lo suficiente? El acusador de los hermanos aprovechará cada oportunidad que tenga para condenar a los creyentes de no hacer nunca, entre comillas, lo suficiente. Cuando eso ocurra, comenzarán a caer en la trampa de la culpa, la inferioridad, la condenación y la vergüenza. Ese es el problema. Cuando alguien basa su relación con Dios en sus propios méritos, siempre se queda cortos. Esa es la manera antigua. Haga lo correcto y Dios le bendecirá. Haga lo incorrecto y será maldecido. Desgraciadamente, el hombre no tiene la capacidad de merecer la bendición de Dios a través de sus acciones. Incluso bajo el antiguo pacto, nadie fue bendecido por obedecer a Dios de manera perfecta. Fueron bendecidos por la justicia temporal que recibían mediante la sangre de becerros y cabritos. La sangre de esos sacrificios animales era meramente una sombra de la sangre que Jesús finalmente derramaría en la cruz para comprarnos el regalo de la justicia eterna. ¿Se da cuenta? Antes y ahora, el estatus correcto ante Dios no se puede merecer. Es un regalo de Él, basado en su favor inmerecido.
Usted y yo nunca podremos imaginar el insoportable dolor que corrió por el cuerpo de Jesús en la cruz. Todo cáncer maligno, cada tumor, cada enfermedad y cada dolencia también recayó sobre él al mismo tiempo. Aquel que no conoció pecado tomó sobre sí mismo el peso descomunal de los pecados más oscuros y repugnantes de todos los hombres. Él los tomó sobre sí. La palabra dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mismo, un pronombre singular reflexivo que significa la exclusión de usted y yo. Como Él mismo ha tomado todo el castigo, juicio y condenación de todos los pecados, usted y yo estamos excluidos de todo castigo, juicio y condenación por todos los pecados cuando le recibimos como nuestro Salvador. Pero la historia no termina allí. Jesús no murió en la cruz en mitad de recibir sobre sí todos los pecados de la humanidad. Él lo tomó todo y lo aceptó todo sobre su cuerpo. Después el fuego del juicio de Dios fue desatado sobre su precioso Hijo. Y solo cuando todos y cada uno de los pecados habían sido castigados sobre él, fue cuando Jesús gritó, ¡consumado es!, momentos antes de dar su último aliento. Jesús aguantó en la cruz que todos y cada uno de los pecados que usted haya cometido y cometerá, jamás fue castigado sobre su propio cuerpo. Por eso llamamos a lo que Jesús logró en la cruz una obra consumada. Ahora bien, ¿cuál es su parte hoy? Su parte es creer con su corazón y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor de su vida y que todos sus pecados han sido pagados en la cruz. Si cree que todos sus pecados han sido perdonados, el pecado ya no tendrá poder sobre usted. No tiene que andar por ahí con una montaña de pecado sobre sus hombros, porque esta montaña de pecado se depositó sobre los hombros de otro, Jesús. Él mismo ya ha pagado el precio por sus pecados. Así que deje de condenarse hoy. Cuando usted se mira al espejo, ¿qué ve? ¿Se ve atrapado en todos sus fallos, errores y culpas? ¿O ve lo que Dios ve? Querido amigo, cuando Dios le mira hoy, Él ve a Jesús, su Hijo amado en usted. Use los ojos de la fe y crea que así como es Jesús, usted también lo es. Ante los ojos de Dios, usted es justo, está favorecido, está lleno de gracia, es bendecido y sanado. Usted es libre de todo pecado, todo remordimiento de culpabilidad, toda forma de condenación y de toda atadura de adicción. Amigos, qué bueno que hayan compartido junto a nosotros esta palabra. Les invitamos para que puedan compartirla con sus familiares, amigos y conocidos. Si esta es la primera vez que nos escuchas, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Y activa la campana de notificaciones para no perderte cada enseñanza que aquí compartimos. Y deje sus comentarios acerca de cómo este material o esta enseñanza ha bendecido sus vidas. Nos vemos próximamente.